Que el Señor las bendiga, los bendiga, queridos hermanos, en este Viernes Santo, donde recordamos la muerte del Señor Jesús. Quisiera compartir con ustedes, si tiene su Biblia a mano, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 24. Dice la palabra del Señor: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que Jesús clamaba, después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Cuando le hubieron crucificado, dice aquí la palabra, tiempos difíciles eran esos, de muchas turbulencias y de mucha agitación en Palestina. Había muchos condenados que eran crucificados. Y seguramente estos soldados romanos tenían mucha experiencia haciendo el trabajo que hacían. Así que imaginamos que llevaron a cabo esto de una forma casi rutinaria. Los evangelios no describen en detalle cómo era el proceso de la crucifixión, pero hay otros documentos de la época que nos permiten conocer algunas cosas. En primer lugar, se humillaba al prisionero en público, desnudándolo. Luego se colocaba la cruz en el suelo y se acostaba al reo de espaldas sobre ella. Las manos eran atadas o eran clavadas a la vara horizontal de la madera y los pies a la vara vertical. Sabemos que en el caso de Jesús, tanto sus manos como sus pies fueron clavados. La cruz se llevaba luego a una posición vertical y se la dejaba caer en una cavidad previamente preparada en el terreno. Generalmente se acercaba un taco o un asiento rudimentario para sostener en parte el peso de la víctima y evitar que los clavos desgarraran las manos cuando se levantara la cruz. Una vez levantada la cruz, no era muy alta. Los pies quedaban de la víctima separados del suelo por no más de medio metro, con lo que era muy posible la comunicación descrita en los evangelios entre Jesús y las personas que estaban allí y lo rodeaban. Una vez crucificado, quedaba allí suspendido, expuesto en una total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día, al frío de la noche. La tortura podía prolongarse
durante varios días, hasta que el reo moría lentamente de hambre y de sed, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura en medio del intenso sufrimiento que el reo sufría. Este castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y tan prolongada como el poder de la resistencia humana fuera capaz de soportar. Dice la Biblia, repartieron entre sí sus vestidos. Cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, se sentaron y echaron suertes sobre los vestidos de Jesús. Parece extraño esto de que estos hombres pudieran tener a su lado a Jesús muriendo, agonizando, y al mismo tiempo estuvieran repartiéndose sus vestidos. Pero desgraciadamente este ejemplo de indolencia frente a la muerte de Jesús en la cruz es muy común aún en nuestros días, de otra forma, pero es muy común. Miren, hoy muchos sufren más por no poder irse de vacaciones que en recordar lo que conmemoramos en estas fechas, que el Hijo de Dios dio su vida en rescate por muchos. Muchas personas no tienen el menor interés en saber que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros y miran al Señor como lo miraban en ese tiempo, con absoluta indiferencia. Dice que los que pasaban le injuriaban, dice la Biblia. A pesar de todas las injusticias que Jesús había ya recibido hasta ese momento, los judíos todavía no parecían estar satisfechos. Así que fueron hasta el lugar donde el Señor había sido crucificado y dice la Biblia, no paraban de injuriarle. El Evangelio de Marcos distingue 3 grupos diferentes en el capítulo 15. Los que pasaban, los principales sacerdotes y hasta los que estaban crucificados con él. Sin lugar a duda que los dirigentes judíos estaban mirando aquel espectáculo con profunda satisfacción. Habían logrado lo que ellos pretendían. Jesús había sido crucificado y de esta manera lograron que fuera totalmente desacreditado como Mesías. Porque como decía la ley, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aunque nos parece incomprensible cómo alguien puede alegrarse de este modo en el sufrimiento y el dolor de otra persona, sin embargo ellos no solo lo hacían, sino que además lo injuriaban, diciéndole que todo eso le estaba ocurriendo porque Dios no lo amaba. Yo creo que esto en la parte humana de Jesús debe haber sido un dolor muy grande. Y sigue diciendo la palabra, a la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra. Jesús había pasado ya 3 horas en la cruz y aún pasaría otras 3 más antes de que expirara. Marcos nos dice que justo a la mitad, a la hora sexta, sobre las 12 del mediodía, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este fue un fenómeno sobrenatural. A esa hora era cuando el sol más brillaba en toda su intensidad. Se trataba de una intervención directa de Dios, con el propósito de atraer la atención a esa muchedumbre que estaba reunida allí y que pedían una señal del cielo. Sin embargo, la señal que recibieron era muy diferente a la que ellos esperaban, aunque por supuesto no los hizo cambiar su incredulidad. Esas tinieblas expresaban la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en la cruz. En el simbolismo bíblico, las tinieblas significan la separación de Dios. Las tinieblas de afuera era una de las expresiones
que Jesús usaba para referirse al infierno, porque se trataba de una exclusión total y absoluta de la luz de la presencia de Dios. Hasta ese momento Jesús había sido abandonado por los hombres, pero todavía no por su Padre. Pero al entrar dentro de esas densas tinieblas que cubrieron el Gólgota, el Hijo estuvo completamente solo, abandonado, incluso por Dios mismo. Jesús lo expresó así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mismo estaba juzgando el pecado de la humanidad y cargando la culpabilidad sobre su propio Hijo. Pablo lo expresó de esta manera en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al cargarla con la culpabilidad de nuestros pecados en la cruz, Dios tuvo que apartarse de su Hijo y exponerlo a su ira y al juicio divino. Y dice que sucedió otro hecho. El velo del templo se rasgó en dos. Mientras aquel grito último de Jesús todavía resonaba en el corazón de los presentes, en ese preciso momento en el que parecía que los principales sacerdotes habían triunfado, desgarrando la vida de Jesús y destrozando las esperanzas de sus seguidores, en el templo sucedió algo asombroso. El enorme velo que separaba a Dios en el interior del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué significaba este hecho? En primer lugar, debemos notar que el velo se rasgó de arriba abajo, dice la Biblia, lo que indica que fue una acción divina. Nadie más pudo hacerlo. Esta fue la primer respuesta del Padre a la oración de su Hijo y la primer consecuencia de su muerte. Podemos imaginarnos el terror que se apoderaría de los sacerdotes que en aquel momento estuvieran oficiando en ese templo. Ver abierto el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Suponemos que los servicios habrán quedado detenidos inmediatamente hasta que el velo fuera restaurado. Es muy probable que pocas personas supieran esto en un primer momento, pero una noticia así rápidamente llegaría a circular ampliamente por todos lados. ¿Qué pensarían entonces los hombres de este hecho? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Lo asociarían con la muerte de Jesús en la cruz y con los otros acontecimientos asombrosos que tuvieron lugar en aquel mismo día, como las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas hasta la muerte de Jesús? No sabemos cómo interpretaron ellos todos estos hechos, pero los primeros cristianos entendieron rápidamente su significado. Lo más evidente, como explica detalladamente el autor de Hebreos, es que el camino hasta el lugar santísimo, que hasta ese momento permanecía cerrado, había quedado abierto para todos por la muerte del Señor Jesucristo y nunca más volvería a estar cerrado. Eso dice Hebreos 10, 19 al 22. Todos los hombres que lo deseen pueden ahora acercarse a Dios con confianza gracias a Jesucristo. Todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido.
Todo esto es asombroso. Después de que la humanidad mató al Hijo de Dios, lo lógico habría sido que Dios hubiera tomado algún tipo de represalia en contra de ella. Con toda justicia podría habernos abandonado a nuestra suerte. Con toda justicia Dios nos podría haber dejado para que cosecháramos el fruto de nuestro mal obrar y que pereciéramos en nuestros pecados. Eso es lo que nosotros merecíamos. Pero en lugar de eso, Dios rasgó el velo del templo, mostrándonos así que no estaba planeando la venganza, sino que en su infinito amor estaba abriendo su corazón para perdonar y recibir a todos los que lo deseen. Aquellos que en su odio crucificaron a Jesús, ahora se les da la bienvenida para que regresen a Él, dándoles la posibilidad de arrepentirse. Solo un corazón duro como una piedra puede permanecer inconmovible ante un amor como este. De hecho, es más que amor. El nombre que la Biblia le da es gracia. Amor manifestado hacia quien no lo merece. Finalmente el centurión confesó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Surge la duda acerca de lo que realmente quiso decir él. Lo más razonable es suponer que había visto en Jesús algo sobrenatural y divino, que a pesar de la humillante muerte que el Señor había tenido, ese crucificado era mucho más de lo que la gente en general pensaba, que se había cometido un funesto error al crucificar a alguien que era justo, que Jesús no era lo que sus enfurecidos enemigos habían estado diciendo contra él durante toda la crucifixión. Los cristianos de hoy y de todos los tiempos no nos avergonzamos de presentar a Cristo crucificado. Pablo mismo lo expresó con seguridad: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús no merecía la maldición de Dios, sino que era nuestra propia maldición la que Él estaba llevando en la cruz. Y es por esa razón que el recuerdo del amor de Dios expresado en ese tremendo momento nos constriñe para vivir diariamente una vida que honre el nombre de Cristo. Sobre la cruz, en las dos lenguas del mundo de entonces, el griego y el latín, y en la lengua del pueblo elegido, el hebreo, estaba escrito quién era Jesús: el Rey de los judíos, el Hijo prometido de David. Pilato, ese juez injusto, de alguna manera sin quererlo fue un profeta a su pesar. Ante la opinión pública mundial, él proclama la realeza de Jesús sin saberlo siquiera. Él mismo había declinado el título de Mesías, porque habría dado a entender una idea errónea, humana, de poder y salvación. Pero ahora el título puede aparecer escrito públicamente encima del crucificado. Efectivamente, Él es verdaderamente el Rey del mundo. Ahora ha sido, en ese momento tan tremendo de la cruz, exaltado el Señor. Y cuando Él descendió, en realidad ascendió. Ahora se ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor. Ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo y de este modo ha manifestado el verdadero Dios, el Dios que ama. Ahora sabemos cómo es la verdadera realeza.
Jesús recita en sus palabras finales el Salmo 21, que comienza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Asume en sí a todo el Israel sufriente, a toda la humanidad que padece el drama de la oscuridad de Dios, manifestando de este modo a Dios justamente donde parece estar definitivamente vencido o ausente, y allí lo exalta el Señor. La cruz de Jesús es un acontecimiento único. El mundo se oscurece cuando el Hijo de Dios padece la muerte. La tierra tiembla y junto a la cruz nace la iglesia en el ámbito de un pueblo pagano. El centurión romano reconoce y entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Y desde la cruz, Él triunfa de nuevo. Quiero hacer una oración en este día tan especial con todos los que estén escuchando, para que podamos decirle desde lo más profundo de nuestro corazón algunas de estas palabras al Señor. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el sol. Constantemente estás siendo clavado en la cruz por muchas personas. En este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. El hombre se ha olvidado de ti. Por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres, tu rostro, el rostro de Dios, aparece irreconocible para muchos. Pero una vez más, en la cruz, Señor, te das a conocer, porque eres el que sufre y el que ama. Eres el que ha sido exaltado. Desde la cruz has triunfado. En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a reconocer tu rostro, Señor, a creer en ti y a seguirte en el momento de más necesidad, donde las tinieblas abundan. Muéstrate, Señor, de nuevo al mundo en esta hora. Muéstrate, Jesús. Haz que hoy se manifieste para muchos tu salvación. Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ayer, hoy y siempre, la gloria sea dada a Jesucristo.